Estamos a días de que arranque el Mundial y en estos tiempos las embajadas, consulados y secretarías de Relaciones Exteriores alrededor del mundo no se dan abasto con tanto trabajo porque todavía hay más jugadores que a estas alturas están cambiando de selección nacional. Futbolistas que están cambiando de país en el último minuto solo para ir al Mundial. Segunda parte. El veterano Milan Borjan, nacido en la antiquísima Yugoslavia, fue el portero de la selección canadiense hasta 2023. Luego, en la Copa América 2024, conocimos a Maxime Crépeau y después, en la Nations League 2025, a Dayne St. Clair. Ambos arqueros canadienses se fueron a Florida esta temporada. Crépeau fue fichado por el Orlando de Antoine Griezmann y St. Clair por el Inter de Lionel Messi. El problema es que ahora mismo de los dos porteros no haces uno. El nivel de ambos a 2 meses del Mundial está para llorar. Owen Goodman tiene 22 años, es portero. Pertenece al Crystal Palace y juega a préstamo en el Barnsley. Jugó con la selección sub-20 de Inglaterra, así que tiene, o más bien tenía, legítimas opciones de ser el suplente de James Trafford en la selección del futuro, si es que algún día se retira Jordan Pickford, claro. Pero Goodman, nacido en Londres y que vivió de niño en Canadá, no quiere esperar y ver qué pasa de aquí a Arabia Saudita 2034, así que mejor eligió la opción rápida, segura y directa de ir a una Copa Mundial. Y tras años de trámite, sus abogados completaron justo a tiempo, antes de que sonara la campana, sus papeles para que Goodman pueda debutar esta fecha FIFA con la selección canadiense. Entre los futbolistas que fueron a Qatar 2022, 61 nacieron en Francia. 23 de ellos viajaron con la selección francesa, convocados por Didier Deschamps. Los otros 38 se repartieron en las listas de Marruecos, Túnez, Senegal, Camerún, Ghana, Qatar, Portugal, España y Alemania. En Norteamérica 2026 serán muchos, pero muchísimos más los mundialistas nacidos en Francia. El último de ellos, Eli Wahi, delantero de la selección sub-23 dirigida por Thierry Henry, en la que fue compañero de Michael Olise, Desiré Doué, Ryan Cherki, Magnès Aliouche y Manu Koné. 2 años después, todos ellos irán a la Copa Mundial. Él también lo hará, pero con cambio de colores. Wahi tuvo su mejor temporada en la 2022-23, cuando anotó 19 goles con el Montpellier en la Ligue 1. En 2023 lo fichó el Lens por 30 millones de euros. En 2024 lo compró Olympique Marseille por 27 millones de euros. En 2025 siguió devaluándose poco a poquito. Acabó en el Eintracht Frankfurt a cambio de 26 millones de euros. Y en 2026 lo mandaron cedido al Nice, donde suma 10 partidos, 4 goles, 2 asistencias y un exitoso trámite en el consulado marfileño que le permitió obtener su pasaporte en marzo, justo a tiempo para estrenarlo disfrazado de elefante en la Copa Mundial. En su última convocatoria previa a la Copa Mundial, Haití seleccionó a 2 haitianos nacidos en Canadá, a 3 haitianos nacidos en Estados Unidos, a 10 haitianos nacidos en Haití y a 10 haitianos nacidos en Francia. 9 de ellos ya estaban en la selección desde las eliminatorias. El que se trepó al barco exclusivamente para jugar el Mundial es el delantero de la Premier League, Wilson Isidore. Isidore debutó en el Mónaco. Triunfó en la liga rusa con Lokomotiv Moscú, lo fichó el Zenit San Petersburgo y ahí no funcionó. Entonces se lo llevó el Sunderland la temporada pasada. Isidore fue el máximo goleador del equipo que consiguió ascender a la Premier League y esta temporada
juega casi todos los partidos, aunque lo hace en el rol de suplente. A los 25 años, Isidore se dio cuenta que gente como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Hugo Ekitike, Marcus Thuram, Junior Krupi, Jean-Philippe Mateta, Matt Tistel, Randal Kolo Muani y todos los que estamos por conocer mantendrán cerrada la puerta de la selección francesa de por vida. Y entonces se acordó que su abuelo nació en Haití y lo hizo justo a tiempo para recibir sus papeles 10 semanas antes de la Copa del Mundo. Paraguay tiene una larga tradición de llevarse al Mundial a futbolistas originarios de Argentina. Roberto El Toro Acuña, nacido en Avellaneda, no fue referente en una, sino en 3 Copas Mundiales. Lucas Barrios, nacido en San Fernando, Buenos Aires, tramitó su nacionalidad semanas antes del Mundial de Sudáfrica 2010, el último al que hasta ahora había clasificado Paraguay. Por tradición, a la selección albirroja nunca le faltan un par de curepas, así llaman en Paraguay a sus vecinos del sur. Ahora mismo, Juan José Cáceres, Andrés Cubas y Lucas Romero pueden dar fe de ello. Pero para el Mundial de Norteamérica 2026, no es un argentino la novedad de última hora en Paraguay, sino un brasileño, Mauricio, compañero de Enric en la selección preolímpica que fracasó en la eliminatoria rumbo a París 2024. Mauricio es un talentoso mediocampista ofensivo formado en el Cruzeiro. Luego se lo llevó el Inter de Porto Alegre y de ahí se fue vendido al Palmeiras por $12 millones. En el Verdão, Mauricio no es titular indiscutible, pero ha metido 17 goles y servido 13 asistencias. Perdió una final de la Copa Libertadores, salió campeón del torneo paulista y sobre todo ha hecho muchos buenos amigos en el camino. Entre ellos el capitán del equipo Gustavo Gómez y el delantero Ramón Sosa, ambos paraguayos. Un día, así casual, Mauricio les contó sobre su abuela paraguaya, ya saben, nomás para hacer conversación. A partir de entonces, sus nuevos compadres no tardaron en convencerlo de sacar sus papeles y unirse a la selección guaraní. Mauricio, que se ahorró las molestias del largo proceso eliminatorio, será el organizador de juego de la selección guaraní a partir de esta fecha FIFA que le medirá con Grecia y Marruecos. Mauricio no es la única novedad paraguaya de último minuto antes de la Copa Mundial. El cuadro guaraní también estrena guardameta Gastón Olveira, arquero que nació hace 32 años en Montevideo, Uruguay, con cuya selección ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 2015. Olveira fue además uno de los 6 porteros preconvocados por la Celeste para la Copa Mundial de Qatar 2022, aunque finalmente no pasara el corte. Desde 2021, el hoy ex uruguayo triunfa en Olimpia, el equipo más grande de Paraguay. A diferencia de la gran mayoría de aquellos seleccionados paraguayos que no nacieron en Paraguay, pero que sí son hijos de paraguayos, Gastón Olveira adquirió la nacionalidad tras 5 años de residencia para así cumplir a cabalidad tanto con las directrices de la Constitución paraguaya como con la normativa de FIFA. Olveira debería acabar de una vez por todas con los experimentos en la portería de Paraguay que ya probó con el brasileño Carlos Coronel, con el veteranísimo Roberto Gatito Fernández, con el manco Rodrigo Morínigo, con el gigantón Orlando Gil. Ninguno pudo convencer a Gustavo Alfaro, quien justo a tiempo logró naturalizar al mejor arquero de la Liga Paraguaya. Corea del Sur es uno de los países con menor diversidad de apellidos en el mundo. Casi la mitad de la población coreana, y por lo tanto de sus jugadores de fútbol también, se apellida Lee, Park o Kim. Por eso, el nombre de Jens Kastrup salta inmediatamente a la vista en su más reciente convocatoria en medio de los tradicionales apellidos de dinastías que llevan 3 o 4 letras. Verán, solo 4 selecciones en la Copa Mundial de Qatar 2022 convocaron a un 100% de futbolistas nacidos dentro de sus fronteras. Se trata de Brasil,
Argentina, Arabia Saudita y, por supuesto, Corea del Sur. Para el Mundial de Norteamérica 2026, Argentina seguro convocará a Nico Paz y no puede descartarse aún a Alejandro Garnacho, ambos nacidos en suelo español. En lo que a la selección de Corea del Sur respecta, Kastrup nació hace 22 años en Düsseldorf. Su madre es coreana, pero su padre no. Jugó 26 partidos en todas las selecciones alemanas con límite de edad. Convenientemente, su solicitud de cambio de nacionalidad ante FIFA ocurrió una vez finalizada la eliminatoria asiática, y fue en septiembre de 2025 cuando el mediocampista titular del Borussia Mönchengladbach apareció con su nueva selección en un partido amistoso contra Estados Unidos que lo transformó en el primer seleccionado birracial, además de no nativo, en la historia de Corea del Sur, aunque a los más conservadores y cascarrabias no les guste la idea. Issa Diop nació en Francia, para no variar. Su posición, defensa central. Tiene 29 años y solamente ha vestido 3 camisetas en su sólida trayectoria. La del Toulouse, la del West Ham y la del Fulham. Bueno, en realidad 4 camisetas porque Diop jugó 40 partidos con Francia, aunque ninguno de ellos en la selección absoluta. En 2016, Diop fue líder en la defensa de la selección gala sub-19, que se coronó campeón de Europa con Kylian Mbappé a la cabeza. Al año siguiente, Diop jugó el Mundial sub-20 junto a Marcus Thuram, Christopher Nkunku, entre otros. En 2018, declaró a la BBC que ir a una segunda selección solo porque la de tu país no te llama es un poco hipócrita, y que él solo jugaría con Francia. Bien, 8 años después, Diop sabe que Norteamérica 2026 puede ser su última oportunidad para vivir la experiencia de una Copa Mundial y no la va a dejar pasar. Nuestros prejuicios y estereotipos nos harían asumir que Diop jugará con Senegal, o con Costa de Marfil, o con Ghana, o con la República Democrática del Congo, pero no. Issa Diop ahora es marroquí, pues su madre nació en Marruecos. El retiro del capitán Romain Saïss y la lesión del líder de la defensa Nayef Aguerd, quien a lo mejor se pierde el Mundial, activó las alarmas en el decretado campeón de África, que aceleró los trámites y las negociaciones para que Diop juegue el Mundial como un emigrante más. Mamadou Diacon nació en Estrasburgo, juega de extremo izquierdo en el Brugge de Bélgica y con 2 goles y 2 asistencias fue una de las figuras del equipo en la Champions League pasada, en la que trituró sobre todo al campeón del mundo Nahuel Molina en 16avos de final contra Atlético de Madrid. Diacon, de solamente 20 años, ha jugado 23 partidos con selecciones francesas con límite de edad, pero a diferencia de Issa Diop, él no quiere esperar hasta los 30 años para jugar una Copa del Mundo. ¿Que Diacon no confía en su talento como para pelearle el puesto a Michael Olise, Desiré Doué, Bradley Barcola, Manes Akliouche? Pues tal vez. Lo cierto es que a lo mejor precipitadamente aceptó de última hora la invitación de Senegal para ir al Mundial de 2026 y comprometerse de por vida a una edad tan temprana es definitivamente más genuino que hacerlo cuando se acerca el fin de tu carrera. Diacon, que rechazó la convocatoria de la selección francesa sub-21 esta misma semana, es el gran refuerzo del fugaz campeón africano y se espera su debut este sábado contra Perú en París. En su penúltima convocatoria antes de la lista final, Ghana seleccionó a 4 ganeses nacidos en Francia, 4 ganeses nacidos en Inglaterra, 2 ganeses nacidos en Alemania, un ganés nacido en España y un debutante para la ocasión, un ganés nacido en Países Bajos. Su nombre, Derrick Lucassen, juega de defensa central y a los 30 años está cumpliendo todos los sueños que puede tener un futbolista de élite. Primero, jugar la Champions League, aunque sea con el Pafos de Chipre. Y segundo,
jugar la Copa del Mundo, aunque sea con la selección de Ghana. Algunos, como Rani Khedira, de repente se acuerdan de sus raíces tunecinas para jugar un mundial antes de retirarse del fútbol. Otros, como Marcelo Flores o como Carney Chukwuemeka, vuelven a sus países de nacimiento antes de que les suene la campana del mundial, cuando hace poco tiempo habían puesto todas sus canicas en otro lado más ambicioso. Luego están casos como el de Ante Suto, quien no solamente no nació en Australia, es que jamás en su vida puso un maldito pie en Australia. Ya saben, está demasiado lejos para ir de vacaciones y eso. Suto nació y creció en Croacia. Juega en el Hibernian de Escocia, es centro delantero y de última hora tendrá su estampita en el álbum del mundial gracias a que su padre es australiano, aunque el muy cabrón jamás en su vida lo haya llevado para que conociera a los canguros antes de jugar en la selección australiana. Cuando suene el himno, el estadio va a temblar. México, Corea del Sur, Mundial 2026. El mundo se va a dividir en dos tipos de personas: los que estuvieron ahí y los que no. Hazte miembro, entra al sorteo y no te mueras sin haber visto a tu selección en un mundial. A ti también se te está acabando el tiempo si todavía no eres miembro. México contra Corea en exclusiva para los miembros de este canal. Participa porque se van a cerrar las inscripciones. Para que no te pierdas de nada, sígueme en el canal de difusión en WhatsApp. Escanea el código o ingresa desde el link en la descripción. Los saludo y los reúno y pongo el tapete en el piso, ¿no? Y ahí ya empiezo a sentir la mala vibra, las risas contenidas, ¿no? Me vale madres, yo estoy en mi papel y entonces era